Gracias por este tiempo que nos has regalado, Padre de la Gloria, y bueno, permitir venir aquí, Señor, a este lugar para cantarte, Señor, para reunirnos como hermanos, como familia, poder de alguna manera, Señor, tener ese compañerismo que solo por medio de la fe, por medio de tu Espíritu podemos tener, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre, te pedimos por cada uno, Señor, de nuestras vidas, por cada una de nuestras situaciones, Señor, para que tengas control, Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser más conscientes también de lo que es nuestra relación contigo, Padre de la Gloria, de lo que es ser un verdadero cristiano, Señor. Ayúdanos a considerar todos esos asuntos, Padre, y no tener la vida cristiana como algo que es a la ligera, Señor. Te pedimos por la situación de estos misioneros ahí en África, Padre, y los que en otros lugares que desconocemos están experimentando persecución, Señor, por tu obra. Familias que desaparecen, Señor, hombres que están sufriendo. Pero, Señor, que les des de tu Espíritu para soportar todas esas situaciones y tu Evangelio pueda impactar a muchos, Señor, a pesar de todo eso, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Conociendo el enemigo. Un soldado dijo lo siguiente: para vencer al enemigo debemos conocerlo y conocer sus estrategias. Y es algo que es bueno que como cristianos también consideremos. Recordemos que tenemos unos enemigos como creyentes, Satanás, el mundo, la carne. Hemos hablado un poco de eso a lo largo de estos días. Hoy voy a hablar un poco más para concluir. Pero recordemos que hay unos enemigos. Y también recordemos que a pesar de que estos enemigos son poderosos, hablando de su parte espiritual, ¿sí? Satanás, si bien no ignoramos sus maquinaciones y no le damos el respeto que no se merece tampoco, no ignoramos que sea un ser espiritual poderoso, que puede engañar, que puede hacer cosas que no debe. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, en Efesios, quiero saber si lo tengo acá. El apóstol Pablo dijo ahí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ustedes notan ahí, Pablo dice que tenemos una lucha, pero que esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, y habla de seres espirituales, con diferentes rangos. Y la palabra lucha que está ahí es una confrontación cuerpo a cuerpo. Ahora, lo interesante es que la lucha del cristiano contra esos enemigos espirituales no es cuerpo a cuerpo físicamente hablando. O sea, yo no puedo pelear físicamente hablando con Satanás o con un ángel extraño, un demonio. Yo no puedo darme golpes con él. Pero la lucha que tenemos la peleamos espiritualmente y la pelea Jesús por nosotros, pero nosotros de alguna manera experimentamos algo colateral en esta batalla. O sea, la lucha de Satanás no es directamente con el ser humano y con el cristiano. Inicialmente es con Dios. O sea, la oposición de Satanás es a Dios, pero obviamente como hijos de Dios experimentamos todas estas batallas y estas luchas con este ser. Pedro dijo: sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo. Él está hablando a cristianos. El diablo es un adversario del cristiano. ¿Sí? En cuanto a una persona que no es creyente, no se considera que Satanás sea su adversario, porque el no creyente pertenece a su reino, a las tinieblas, dice Pablo en Colosenses. ¿Sí? Que Pablo dice que Jesús nos ha rescatado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Entonces, una persona que no es creyente no es adversario de Dios, de Satanás. No es un adversario. Pero al creyente le dice que tenemos un adversario del cual tenemos que cuidarnos porque anda como un león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar, a quien acabar. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, todos los creyentes en todo el mundo experimentamos oposición de Satanás. Y es lo que estamos tratando de hacer en esta serie, conociendo a nuestro enemigo y conociendo cómo podemos pelear contra él.
Hemos visto la doctrina de Satanás, la doctrina de los demonios, doctrina del ser humano, la doctrina del pecado, y terminamos con este tema de cómo vencer desde una perspectiva bíblica a estos enemigos. Es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Venciendo la carne. Hemos hablado de los enemigos del cristiano, ¿sí lo recuerdan, cierto? ¿Cuáles son? Satanás, el mundo, la carne. ¿Por qué ahora coloco la carne de primero cuando en toda la serie pues enseñé primero sobre Satanás? A diferencia del mundo y de Satanás, este enemigo tiene que ver conmigo mismo. Es interior. O sea, somos nosotros, está en nosotros, es nuestra carne. A diferencia del mundo y Satanás, que son enemigos externos. O sea, la carne está en nosotros, los deseos bajos. Y eso es lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo vencer la carne? Antes de hablar de cómo vencer la carne, quiero recordar lo siguiente. La carne en la Biblia es toda esa parte pecaminosa del hombre. Habla de la naturaleza contaminada por el pecado después de Génesis capítulo 3. Entonces, ahí en su Biblia, acompáñenme a Génesis, al libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el hombre no existía, Dios los crea, ¿sí? Adán y Eva, un hombre y una mujer. Pero después de Génesis 3, acompáñenme al capítulo 5, en el versículo 1. Después de Génesis 3, en el capítulo 5, versículo 1 al 3, vamos a leer lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, hay algo curioso que después de Génesis 3 ocurre, y es que ya se le llama a la descendencia de Adán semejanza no de Dios, sino semejanza de Adán. Claro, porque la naturaleza de Adán ahora ha sido contaminada, y todos los que nacen después de él, toda su descendencia, nace conforme a su imagen. Entonces, si ustedes notan en el versículo 3 de Génesis 5, dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza. Pero después dice, conforme a su imagen, no a la imagen de Dios. ¿Cuál es el asunto ahí? La palabra cuando dice a su semejanza, habla de la condición trina del ser humano. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Dios lo creó así. Entonces, los que vienen después de Adán y Eva tienen cuerpo, alma y espíritu. Pero la palabra semejanza hace referencia a la esencia. O sea que después de que Adán y los hijos de Adán nacen con la misma esencia, ahora pecaminosa, de Adán. Entonces, la carne hace referencia a, en este caso del que vamos a hablar, a la esencia con la que venimos nosotros después de Génesis 3, una esencia totalmente corrompida. Ahora, tenemos capacidad de pensar y hacer lo bueno, ¿sí? Usted puede hacer buenas obras, pero la tendencia normal ahora en este cuerpo es siempre hacia el mal. A los niños se les tiene que enseñar a hacer lo bueno, no lo malo. O sea, todos nacemos con una condición pecaminosa. Usted puede, los médicos, los grandes científicos podrían a un ser humano
que está ahí en condiciones desfavorables, colocarle el cerebro de una persona que ha sido moralmente buena. Usted le pone a esa persona el cerebro, le hace un trasplante, le hace incluso un trasplante de corazón. Esa persona, aunque haya recibido el trasplante de alguien que ha sido moralmente correcto, no deja de ser pecaminosa y va a tender siempre al mal. Porque la esencia, o sea, no el órgano, sino la esencia de su ser, es después de Adán, con tendencia a lo pecaminoso. ¿Sí me explico? Eso es la carne. Y después de Génesis 3 sucede eso. Entonces la carne, en cuanto a este asunto de los instintos humanos, son todos esos instintos corrompidos por el pecado y es una inclinación heredada de Adán y Eva hacia el mal. ¿Ustedes ven? Bueno, los que tienen buena vista todavía, ahí está. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras, sí, aquí yo me equivoqué. Aquí digo, hay 2 palabras en el griego para hablar del mal. No, hay muchas palabras para hablar de la carne, muchas. Hay más de 7, pero yo dije 2, voy a hacer referencia a 2. En el Nuevo Testamento, en el griego, hay 2 palabras para hablar de la carne y una de ellas la usa Juan. Así que usted en su Biblia, en primera carta de Juan, si lo busca ahí, primera carta de Juan, vamos a recordar algo acerca de la carne para de una vez cómo vencer la carne. Es un resumen de todo lo que vimos un solo miércoles hace días. En Juan dice lo siguiente, en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, hablando de la carne. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, hay 2 palabras para hablar de la carne, sarx y soma. Están aquí si lo alcanzan a ver. Bueno, soma y sarx. La palabra soma hace referencia al cuerpo, ¿sí? a la naturaleza humana. Pero la carne hace referencia a lo que son las emociones y donde se asienta el pecado. ¿Sí? Es como las inclinaciones del hombre. ¿Sí? La palabra soma hace referencia a lo físico. Todos tenemos un cuerpo físico que tiene diferentes condiciones, eso es soma. Pero el sarx es algo que se habla de la naturaleza pecaminosa del hombre. Hay otra palabra que no la puse ahí por no sé, y no alcancé ya para el PowerPoint, que se escribe nos, N-O-O-S, en el griego. Y esa palabra nos en el griego hace referencia a la voluntad y a lo que es la condición y la capacidad de pensar a la mente del hombre. Ahora, lo interesante es que esa palabra nos, en el griego, va unida al sarx, o a la palabra de la esencia del hombre. El sarx en el griego hace referencia a usted como ser, pero resulta que hay algo interesante. Cuando el hombre tiene la mente corrompida por el pecado, todas sus inclinaciones van a ser al mal. Y y depende de la relación del hombre con Dios en cómo responde en la vida. Si usted conoce a Dios, usted tiene una voluntad que puede responder al espíritu y no a la carne. Pero si usted no conoce de Dios, si usted no tiene una relación con Jesucristo, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, su voluntad siempre va a ser pecaminosa, siempre. No va a tener control sobre eso aunque haga obras buenas. O sea, eso no es contado por justicia. Entonces es curioso cómo la Biblia habla de esa carne. En Mateo 26, versículo 41 dice lo siguiente, si quiere lo anota ahí, yo lo leo acá. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, o sea, la naturaleza humana, es débil.
Sí, no sé si tengo el significado aquí. Ah, bueno. Entonces, mire lo que Jesús mismo dice. El espíritu está dispuesto, o sea, usted puede tener disposición, pero en la naturaleza humana hay debilidad. Esa es la carne. Y usted y yo estamos enfrentados a eso. Tenemos intencionalidad, queremos hacer las cosas bien, pero tenemos una batalla con esta naturaleza que siempre tiende a lo malo. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros podemos hacer lo bueno y agradar a Dios. Es más, la Biblia le ordena al cristiano, aquí en Gálatas, busquen Gálatas, ese sí quiero que lo busquemos, Gálatas 5:16, la Biblia ordena al cristiano vivir en lo bueno. Es una orden que el cristiano ahora, aunque está en este cuerpo, no siga los deseos de esta carne, sino que siga los deseos de Dios. Esa es la batalla que tenemos con esta carne. La carne tiende al mal, pero como cristianos no estamos obligados, y es más, tenemos la orden de no vivir en los deseos carnales. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo le está escribiendo a cristianos y le dice, andad en el Espíritu. La palabra andar que está ahí literalmente hace referencia a un estilo de vida. O sea, nosotros tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, pero el cristiano ahora tiene la orden de vivir y que su estilo de vida sea marcado y dirigido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y dice ahí, y no satisfagáis, o sea, no le den placer ni rienda suelta a los deseos de la carne, a la naturaleza contaminada por el pecado. Entonces, el creyente tiene carne, esa es nuestra batalla con la carne. Usted y yo nos levantamos con la mejor intención de agradar al Señor, pero tenemos deseos de no hacerlo a veces. O sea, tenemos una batalla y el Señor nos dice, vamos a orar, vamos a visitar, vamos a servir, vamos a obedecer, esto sí, esto no. El Espíritu siempre nos está guiando a la voluntad de Dios y la carne siempre en oposición. La orden para el cristiano es que su estilo de vida sea entonces dirigido por el Espíritu de Dios y no le den, o sea, resistan ustedes a los deseos pecaminosos. Entonces, el cristiano tiene la orden de que cuando los deseos pecaminosos quieran dirigirlo, resistir a esos deseos. Y la potencia para hacer eso está basada no en mi poder ni mi fuerza de voluntad, sino en el poder del Espíritu de Dios. O sea, usted y yo podemos hacer frente a cualquier pecado por el poder del Espíritu de Dios. O sea, no es un mérito propio. Entonces, miren que nosotros tenemos esa naturaleza carnal, pero esto deja aquí algo muy importante. A veces nosotros decimos cosas como, por ejemplo, sí, él está cambiando, todavía está haciendo eso, pero su intención es buena. Ahí va y hay que tenerle paciencia. ¿Saben que eso a veces es incorrecto pensarlo o decirlo? Porque el Señor nos dice que su estilo de vida sea dirigido por el Espíritu y no satisfaga usted los deseos de la carne. O sea, si usted viene la tentación, viene el deseo carnal, si usted y yo le estamos dando a esos deseos pecaminosos rienda suelta, placer, el culpable es usted y el cristiano no está llamado a eso, sino que está llamado a darle placer y a andar en los deseos de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, usted tiene que ser consciente que como está en una carne, tiene una inclinación al mal, pero no puede vivir bajo esas inclinaciones y tiene el poder de Dios, que es el Espíritu, tiene la palabra de Dios, que es la guía, para no hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice, el Señor sabe que yo voy a cambiar algún día. Eso que a veces decimos, el Señor sabe que yo voy a cambiar un día, el Señor sabe que la intención de Él es buena, a veces es incorrecto. Y uno trata así a los hermanos
y se olvida a veces de que la orden es vivir en obediencia. Entonces terminamos siendo muy lapsos en la vida espiritual y en el compañerismo cristiano. Si alguien está viviendo en los deseos carnales, la orden no es que algún día, sí, yo sé que su intención es mala, todo bien. No, la orden ¿cuál es? Hey, hermano, viva en el Espíritu. Si es personal, hey, yo no puedo hacer más eso, yo tengo que vivir en el Espíritu. Entonces la carne inclina al mal, pero como creyente tengo que saber algo. En ningún momento la Biblia me da un permiso para darle cierto placer. En ningún momento. O sea, ande en el Espíritu y la carne muera radicalmente. Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir en vosotros lo terrenal. O sea, Pablo, el Señor nos advierte a través de él. Entonces la carne es la naturaleza y la condición pecaminosa del hombre, pero que hace oposición a una vida realmente espiritual. Le quiero preguntar algo. ¿Usted es consciente de la batalla espiritual con su carne que tiene? ¿Usted es consciente de eso? Y quiero preguntarle otra cosa, con base en lo que hemos visto. Si el Señor nos ordena objetivamente no darle placer a la carne, sino vivir en el Espíritu, ¿hay algún deseo que usted le está complaciendo a la carne? ¿Hay algún deseo que usted y yo le estamos complaciendo? ¿Hay algún deseo que no debemos darle rienda, que la carne nos está llevando y nosotros estamos diciendo, estoy en un proceso, pero sabemos que está ahí y que yo lo estoy disfrutando? Si eso está pasando, entonces el problema es nuestro. Y estamos de alguna manera justificando un deseo carnal. Escuche lo que dice ahí. No satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la orden es, para nada le den placer. Entonces, cuando el hombre a esta naturaleza pecaminosa, cuando usted y yo de alguna manera le damos esa rienda, si, ay, nadie me está viendo, nadie, ni empezamos, y la carne es débil, y ella quiere ser alimentada con el pecado. Cuando nosotros renunciamos, digamos, al 80% de lo que hacíamos antes y conservamos a decisión propia ese 20%, eso ya no es tan malo. Yo estoy dándole placer a la carne. ¿Y la orden cuál es? No le den ninguna satisfacción. Vivan en el Espíritu. Entonces la carne siempre va a ser oposición a que yo me deleite en las cosas de Dios. El Espíritu me guía a obedecer, a honrarle, a servir, a dar al que no tiene. El Espíritu me va a guiar siempre a la verdad. Y la carne es sutil. Y la carne, estás haciendo muchas cosas buenas. Sigue viendo ya no media hora de pornografía, solo mira 5 minutos. Mira todo lo que estás haciendo 5 minutos. Dios sabe que tú tienes la intención, tranquilo. Eso es seguir la carne. Y es sutil. Es muy sutil, es muy sutil. Solo un besito, eso no pasa nada. ¿Sí? Solo, o sea, la carne es un enemigo nuestro. Dice en 1 de Juan 2:16, lo voy a leer acá. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, los deseos carnales, estos deseos pecaminosos, se conectan con el mundo, con el sistema del mundo, y hace referencia al sistema caído, que satisface la carne. ¿Sí? Usted camine por la avenida Roosevelt, por cualquier calle, y si usted mira la publicidad apunta a ¿qué? ¿Qué es lo que quiere mover en el que está viendo la publicidad? ¿Qué es lo que quiere mover? Sus instintos, sus deseos. Por eso es que usted ve que están vendiendo un pañal y pone una señora con bikini. O sea, un pañal y pone una señora con bikini. Un cepillo de dientes y pone una señora semidesnuda también. Un cepillo de dientes. Porque el mundo quiere despertar en nosotros eso. Entonces la carne es ese enemigo nuestro. El deseo carnal se relaciona con varios aspectos. La sexualidad,
la espiritualidad con el prójimo y con uno mismo. En relación a la sexualidad, los deseos carnales, si bien la sexualidad Dios fue el que la puso en nosotros, y es algo natural en el desarrollo, en el compañerismo, en la convivencia, en la procreación, después del pecado, el hombre pervierte de alguna manera lo que es la sexualidad. Entonces ya viene la pornografía, el adulterio, la lascivia, las orgías, la prostitución, todas esas cosas. Entonces, un hombre o una mujer, si se deja llevar por sus deseos carnales pecaminosos, puede llegar a pervertir la sexualidad que Dios ha puesto en el ser para que sea algo placentero, de protección, de amor, en orden, de procreación. Entonces, por eso es que, por ejemplo, ¿cómo es posible que salga una mujer teniendo relaciones sexuales con un caballo? Y la gente se deleita en eso. Porque la sexualidad ha sido pervertida y el hombre quiere, por sus deseos carnales e instintos pecaminosos, avanzar en esto del pecado. Entonces, el Señor lo que hace por medio de su Espíritu Santo es que incluso en esa parte ahora trae un orden. Y una mujer o un hombre que han participado, digamos, en lo de Playboy y películas triple X o pornografía, es posible que un hombre ahora por el Espíritu de Dios, su vida cambie y tenga un orden sexual. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál va a ser la tendencia carnal? El deseo instinto pecaminoso. Pervertir eso. Sí, colocaba el ejemplo, no sé si fue aquí o a dónde fue. Bueno, puede que un hombre esté en su luna de miel. En su luna de miel. Y después de tener las relaciones con su esposa, salga al balcón, mire hacia la piscina y desee una mujer que está ahí. ¿Por qué? Porque su carne, sus instintos, ahora pecaminosos, no se sacian. No es suficiente con una buena faena sexual. O sea, quieren más y más, y esa es la carne. Entonces, el hombre tiene que cuidarse de esos instintos pecaminosos. El Espíritu de Dios me ayuda a mí a tener control sobre eso. Me ayuda a mí, a un hombre o a una mujer. Entonces, ¿sí ven lo importante de conocer lo que la carne me quiere llevar a hacer? Porque a veces el hombre se justifica y cree que es Dios, pero es la carne. En relación a la espiritualidad, después de Génesis 3, el hombre incluso pervierte lo que es lo religioso. Entonces viene la idolatría, la hechicería. ¿Sí me explico? Si ustedes miran la historia de Génesis, del pueblo de Israel, conociendo a Dios, después tenían Moisés hablando con Dios, traía las tablas de la ley. Y llegaban del pueblo y el pueblo tenía un becerro de oro. O sea, ¿cómo es posible que Dios los sacó de la tierra de Egipto, todas las maravillas que hizo con las plagas, abrió el mar, y en tan poco tiempo tengan que hacer un ídolo? Porque en su naturaleza, sus instintos pecaminosos, al darle rienda suelta, pervierten lo religioso. Entonces, por eso es que uno ve tanta maldad y tanto aspecto religioso que no tiene nada que ver con Dios. Pero el Señor cambia eso. Y tenemos que tener cuidado con eso. También hace referencia al prójimo. El hombre se vuelve egoísta, asesino, etcétera, por el pecado. Y con uno mismo. El hombre quiere ser Dios, quiere ser el centro de admiración, etcétera. Entonces, esa es la carne. Y cada uno de nosotros tiene ese enemigo. No lo podemos dejar en la casa. O sea, donde usted vaya. Y mucho cuidado de pronto también a las mujeres, porque a veces cuando uno habla de estos instintos y todo, muchas veces el primero en el que se piensa es el hombre. Claro, tenemos más tendencia porque somos más visuales, pero la mujer puede caer en pecado. ¿O ustedes creen que no pueden cometer un pecado? Pueden cometer un pecado. Entonces tienen que tener cuidado porque las mismas bajezas que hay en nosotros están en ustedes. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo vencemos todo esto? Bueno, yo tengo 12 aspectos aquí y no quiere decir que estos sean los 12 aspectos para vencer la carne. Pueden haber muchos más. O puede usted comprimir todo eso en unos 3 o 4. Pero quiero nombrar varios aspectos de, bueno, ¿cómo vencer esta carne?
¿Cómo vencer la carne? Bueno, antes de ir allá, cuando hablamos de los deseos de la carne, no estamos diciendo que esta carne, esto que podemos fritar en una paila, si esto que está aquí, este cuero, sea lo que piense o me guíe, ¿sí? Esto no es. La palabra carne, en el griego, hay dos que se relacionan. Sarx, que es S-A-R-X, y la otra que es nos, N-O-O-S. Sarx hace referencia a esto, al pellejo, por así decirlo, y nos hace referencia al instinto, a la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la voluntad quiere hacer algo pecaminoso, ¿cuál es el vehículo para disfrutarlo y realizarlo? Este pellejo. Entonces, se relacionan. ¿Cómo vencer eso bíblicamente? Primero, es necesario que la persona nazca de nuevo y por el poder del Espíritu Santo. Mire, es inútil que una persona que no tiene a Cristo trate de vencer los instintos pecaminosos por sí mismo. Va a ser siempre inútil y no va a poder controlar. Es más, si el creyente se rinde a su carne, como dice Pablo, le da placer, va a terminar en pecado. Va a terminar igual en pecado. Entonces hay que tener cuidado. Si una persona quiere vencer bíblicamente la carne, esos deseos bajos, tiene que nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener cuidado con cuando se predica, cuando nos reunimos, en dejar el aspecto del pecado a un lado. Miren, Jesús vino a la cruz y no vino a la cruz para darnos satisfacción en la vida, para que nuestra situación económica cambie, para que mi salud se mejore. Cuando Jesús viene a morir porque somos pecadores. Porque esta naturaleza nos separa de Dios, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si alguien vive en esos instintos y muere separado de Dios, va a ir al infierno. Por eso es necesario que las personas reconozcan y entiendan que son pecadoras. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y alguno podría decir, yo no soy capaz de hacer eso tan malo. Mire, si usted le da rienda suelta a su carne y en un día usted dice, voy a hacer lo que la carne quiere, puede que salga en los diarios como una persona atroz, en un solo día. Un solo día. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en él. Y ahora el Espíritu de Dios le ayuda a tener control sobre sus instintos pecaminosos. Entonces, puedo tener la intención y el Espíritu de Dios me da la fuerza para decir no. Soy libre ahorita del pecado. Cristo nos libra del pecado, de esta esclavitud a la carne. Nos libra de que cuando destapen una cerveza, ya, sí, yo recuerdo que antes destapaban una y, sí, pues para la sed, y terminaba tomando 3 días porque tenía mucha sed. Ahorita destapan una cerveza, pueden destapar las que quieran, y el Señor nos da la capacidad de no ir allá, pero si nos descuidamos podemos terminar sentados ahí, celebrando el partido o lo que sea ahí. Pero el Espíritu de Dios me da la capacidad de decir no. Es más, de alejarme porque de pronto caigo ahí. Él me da esa potencia. Pero hay que nacer de nuevo. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Porque ahorita incluso en estas inclinaciones pecaminosas no somos descontrolados, el Señor nos da la fuerza. Otro aspecto de cómo vencer la carne, mantenernos en la verdad. Conozca la verdad, memorice la verdad. Viva la verdad. O sea, mantengámonos en la verdad. Mantengámonos en la verdad. Vivir una vida de justicia. Esto es un esfuerzo, vivir una vida de justicia, una vida justa con cada cosa. Y todos tenemos esas luchas. Y examinando
examinando esta lista, digo, uy Señor, o sea, en realidad hay cosas que estoy haciendo que no están bien, no son de justicia. Y tengo que ponerle fin ya a eso. Empezar a coordinar cosas y decir, bueno, esto no voy a hacer más esto. O sea, si bien no estamos hablando de pornografía, borracheras, hay pequeñas cosas que uno dice, uy, pero esto no está bien. Entonces vamos a empezar a tratar con la carne de esa manera. Lo que no está bien, no está bien. Si algo tan sencillo como el plagio, ¿sí? No está bien, no está bien, listo ya. Nos cuesta. Es más, algunas cosas que no están en todo el orden legal nos hacen más fácil la vida. Pero entonces, ¿qué hacemos? En relación a una vida justa. ¿Y qué pasa? Lo que les decía ahorita, nos permitimos un 20%. Decimos, no, el 80% está bien, pero este 20% no está tan malo. No, el Señor no nos dice, listo, conserva tu 20 o 10%. Dice, no anden en eso, ¿ya? Entonces, ahí es donde es la lucha con nosotros, con la carne. Vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar el Evangelio de Jesucristo, vivirlo, nos ayuda a vencer los deseos carnales, nos ayuda. Perseverar en la fe. O sea, perseverar en la fe, hablo de no dejar que mi fe en Cristo sea contaminada por nada y mantenerme en una vida de fe. Cuando hablo de vivir en una vida de fe o perseverar en la fe, no estoy hablando de una fe brillante, sí, una fe que a veces es como fingida. Cuando hablo de perseverar en la fe es una dependencia total de la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, oré por una hermana y se sanó. Es que pensé que no iba a venir el mío y llegó a los 2 minutos. Moví el mío y apareció ahí. Pero llega el recibo y de ahí, ahorita qué voy a hacer, qué va a pasar, Dios mío, yo no vuelvo por allá, o si no me das para esto. Entonces, es feo, ¿no? Cuando se habla de perseverar en la fe es depender y seguir la voluntad de Dios, obediencia, santidad. Eso implica un poco de cosas. También habla en el aspecto de la fe de creer en las promesas de Dios, pero es de perseverancia y mantenerme en el propósito de Dios. Mantenerme firme en la salvación, conocer la palabra. Mire, trate de memorizar versículos, memoríceselos, guárdeselos. Si usted es de los que tiene inclinación hacia el deseo sexual desenfrenado, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Huid de la fornicación. O sea, grabarse un versículo como eso es tan importante y sencillo, porque cuando viene el deseo y la intención, la palabra, el Señor me la recuerda, huya de la fornicación, no camine de la mano con ella, huya. Y nos pasa, hay que huir, memorizar la palabra. Una vida de oración. Seguir el deseo del Espíritu. ¿Recuerda lo que leíamos ahora? Eso está en Gálatas. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, el Espíritu de Dios es una persona y tiene deseos. Es una persona, no es una fuerza. O sea, el Espíritu de Dios tiene deseos. ¿Alguno de ustedes de pronto se atrevería a decir qué desea el Espíritu de Dios? Como qué cosas puede desear. ¿Qué puede desear el Espíritu de Dios? Si es Dios mismo. Todo lo bueno, no engañar, ser puntual, todas las cosas doctrinales y prácticas. Seguir ese. Entonces, el Espíritu de Dios me va a guiar siempre a lo bueno, a lo justo, a lo santo. Cuando esté en momento en el día a día, en la vida práctica, seguir sus deseos. Incluso a veces nos guía a ayudar al más necesitado. Puedo hacerlo, guiado por Él. Pero siempre me ayuda a mantenerme en la verdad. Este es muy importante, mortificar las obras de la carne. Acompáñenme en su Biblia Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, en la primera frase de Colosenses 3:5. Este punto va a ser el más largo del estudio de hoy. Los otros dos son más prácticos, pero quiero hacer énfasis un poco más en este, porque trata con nosotros mismos. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal
en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué dice Pablo? Hagan morir, o sea, mortificar los deseos de la carne, lo terrenal. Lo interesante de esto, ¿qué es? Usted nace de nuevo, pero usted no va a dejar de ser tentado y sus deseos no van a dejar de estar inclinándolo hacia el mal, sus deseos pecaminosos. Eso no va a dejar de suceder, va a seguir siendo tentado. Usted se va a levantar un día a orar, gracias Señor, sale a la calle y puede desear una mujer que no es la suya, porque la carne está en usted y está en mí. Entonces, mortificar las obras de la carne es que cuando vengan esos deseos pecaminosos, yo les digo, no, ya, eso es mortificar. Y esta mortificación no es progresiva, o sea, la Biblia no explica eso. Listo, si tú en una semana tenías tu esposa, pero te acostabas con 3 mujeres extras, la otra semana acuéstate solo con 2, después solo con 1, hasta que llegues a 0. La Biblia no enseña eso. Si es pecado, ya no más, punto, 0, se acabó. Eso es mortificar. Pero cuando nosotros empezamos a mortificar, o más bien, como le dice a eso de, sí, como a hacer algo progresivo, es peligroso. Cuando empezamos a mortificar y decimos no, 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 y a lo que el Señor quiere sí, 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 y empezamos así, la vida espiritual se fortalece mucho más. Y mi vida empieza a dar otra imagen. La gente empieza a ver otra persona. Porque lo que hacía antes ya no lo hago más. Por amor al Señor. Entonces, para vencer estos deseos carnales, si bien no se trata de una fuerza de voluntad poderosa, es del poder del Espíritu de Dios seguir la dirección del Señor. Siempre que venga la tentación va a haber una salida. No necesariamente tienen que haber 5 o 3, una. Y el Señor promete que cuando venga la tentación dará juntamente la salida. Entonces, si viene la tentación, pídale al Señor que le deje ver la salida que hay. Y cuando venga, veamos la salida por ahí. Hacer lo que el Señor dice. Abortar todo tipo de impulso carnal que tiene relación con el otro. Mortificar es decir, no, ya no más. Pero abortar, ¿como a qué le suena? Abortar un impulso. O sea, mortificar es ya no más. O sea, abortar un impulso puede ser como que ya vamos y ya no más. Abortemos esto. Sí, o sea, ya está ahí, ya no más. O sea, el mortificar es, viene el deseo y no, no más, pum, pum, pum. Pero hay cosas que tal vez en este proceso de decir no, ya estamos, ya llevamos 1 o 2 veces, no, pum, no más tampoco. O sea, a lo que viene, pero a lo que yo sé que ya estoy como en, no, todo a empezar. Entonces miren la revisión que tenemos que hacer de nosotros mismos. Y no estamos hablando del diablo, ni siquiera hemos hablado todavía de él. Pero yo, para tener una vida victoriosa sobre la carne, por el poder del Espíritu de Dios, tengo que empezar a mirar bien. O sea, esto nos lleva a que cada día tenemos que estar atentos a cada cosa. A veces vivimos el día a día como que ya, y salgo y yo sé que va a llegar por la noche. Y pasan 1000 cosas y uno llega en la noche y bueno, ¿qué pasó hoy? Aquí. No, todo el momento hay que estar es en la jugada. O sea, todo el tiempo hay que estar atentos. Una vida de arrepentimiento, si en una de esas fallamos, 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si llegamos a fallar, nada de pagarle a Dios por lo que hice, no, un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento constante habla de todo el tiempo. Bueno, tampoco el extremo de, Señor, no sé en qué te fallé, pero te pido perdón. Señor, te pido perdón por si las moscas. No, o sea, conciencia de pecado. Sí, porque a veces queremos tener un arrepentimiento católico que quiere pagar más de lo que debería. Quiere dar más, no, o sea, un arrepentimiento de lo que es. Y obediencia total al Señor. Y pueden faltar muchas más. Pero obediencia total al Señor. Esto nos ayuda a vivir victoriosos. ¿Hasta cuándo
poder mantener esto? O sea, ¿cuánto tiempo uno tratar de mantenerse en estas cosas? ¿Un mes, un año, un día? ¿Ustedes qué opinan? Todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido separados de este cuerpo. Va a llegar un momento donde vamos a ser separados de este cuerpo, de esta naturaleza pecaminosa. Y el Señor va a hacer una transformación completa en cada uno de nosotros. Hasta ese día tengo que estar atento, pendiente. ¿Sí está claro hasta ahí? Ok. Este es mucho más extenso que los otros dos. Pero pues quería hacer más énfasis en este porque habla de nosotros. Ahora, venciendo al mundo. Vamos a hablar de cómo vencer el mundo. ¿Qué es el mundo? Recordémoslo. Cuando se habla del mundo, se habla de la sociedad en que vivimos y es el ambiente en el que estamos cuando nacemos. O sea, nosotros nacemos y llegamos aquí, rodeados del mal. Aparte de eso, está dirigido por Satanás, el príncipe de las tinieblas, el gobernador de este siglo, le dice también la palabra. Y el mundo es el sistema corrompido. Un sistema que tiene unas ideas, un estilo de vida, una voluntad, unas opiniones, un propósito, unas creencias, una cultura, tiene modismos y todo por lo general está corrompido por el pecado. Todas las culturas, incluyendo la judía que fue donde Jesús vino, están corrompidas por el pecado. ¿Sabían eso? Todas. O sea, no hay cultura en este momento que no esté corrompida por el pecado. Primero porque hay seres humanos. O sea, donde entre un ser humano hay corrupción, uno solo. Y si no entra ningún ser humano, la naturaleza misma, con la evidencia de que va envejeciendo y se marchita, está corrompida por el pecado. Entonces, a veces dicen que el hombre lo corrompe el medio. No, el hombre es el que corrompe todo. No, es que usted llega y donde usted llega depende, así se corrompe. No, donde usted llegue todo se corrompe. Si usted deja un jardín, se va a corromper en el sentido de que se va a marchitar. Pero ponga dos seres humanos ahí y ellos mismos van a pelear, o sea, ahí hay peor todavía. Un jardín botánico con las mejores flores y todo, no vuelve hermoso a un hombre o a una mujer. Pero el hombre entra ahí y daña todo. Es el hombre el que daña, ¿sí? Es el hombre. Entonces, Dios creó todo bueno, pero el hombre después de Génesis 3 daña todo. ¿Cómo vencer el mundo? Ahora recuerden algo. Tenemos unos instintos que tienden al mal, que por el pecado tiene esa inclinación. El sistema del mundo está dirigido por Satanás. ¿Qué quiere hacer Satanás? Usar el sistema, usar el mundo para que estas concupiscencias se sacien ahí. Entonces, usted sale ahorita con, bueno, vamos a vencer la carne, ya hace los 12 puntos para vencer la carne, 12 pasos para ser un buen cristiano. No, yo me puedo molestar. Y uno puede salir así, listo, vamos a hacerle. Y sale uno y los amigos en WhatsApp, los amigos en Messenger, lo que uno ve en las redes sociales, las noticias, en la esquina, la mujer como se viste, el hombre como habla, todos vamos saliendo y uno como que, o sea, el mundo empieza a bombardear. Quiero ver La Voz Kids, un programa para niños, y resulta que la presentadora por poco va desnuda ahí. Entonces, los padres le ponen a los niños a cantar, pero estoy seguro que no están viendo los niños. Están viendo a Fanny Lu ahí con su vestidote, ¿cierto? Hasta acá. Entonces, uno quiere entretenerse un rato sanamente y sale. Entonces, ¿uno qué hace? El mundo está. Es un programa para niños, para ver el talento de los niños. Parece que quisiera mostrar los atributos de una mujer. Entonces, ¿qué hacemos? En la casa estamos tentados. Con nuestra esposa viendo el programa tan lindo de los niños y bueno, ¿y de ahí qué? Entonces, miren, el mundo está siendo usado por Satanás. ¿Cómo vencer todo eso? Primero, romper sociedades con la generación
que vive en el mundo. Es decir, romper sociedades con los que no aman a Dios. Esto es difícil. Entonces, pastor, tengo que dejar mis amigos que no son cristianos. Usted verá si los continúa. Pero le aseguro algo, y es que no van a traer nada bueno para usted. Nada bueno. Pero es que son mis amigos de toda la vida, por eso usted verá qué hace. Pero usted quiere tener un ambiente bueno, busque amigos que estén por el mismo camino. Eso es una decisión propia, pero es una de las maneras. Segunda a los Corintios 6:14. Segunda a los Corintios 6:14. Segunda a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo la luz con las tinieblas? Si trajéramos en este momento oscuridad y la pudiéramos traer en una bolsita y sacáramos la oscuridad, no va a ser oscuridad. ¿Saben por qué? Pues porque hay luz. Pero si trajéramos oscuridad y todo estuviera apagado, sale la oscuridad y va a funcionar porque todo está con la misma oscuridad. Si yo dijera, bueno, en esta bolsita traigo un poquito de luz, mírenla. O sea, ¿cómo la van a ver si estamos en la misma luz? Son parte de lo mismo. Entonces, para el creyente, como no somos parte de lo mismo y la misma esencia del mundo ahora, no compartimos los mismos ideales, no tenemos el mismo propósito, no vale la sociedad, es imposible. ¿Sí? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en mis tiempos de travesuras deportivas, venía bajando de Pance en mi bicicletica y se estalló el neumático. Entonces lo que hice fue, porque no tenía ni plata ni había bicicletería, en ese tiempo todavía podía tomar agua del río Pance con mango por ahí y una hojaldrada para 4 muchachos. Se dañó el neumático y lo que hicimos para poder llegar a la casa fue llenarla de pasto. No hay nada más, entonces pasto y ramas, y llenamos ese neumático, quedó como una piedra eso. Llegué a la casa. La pregunta es, ¿podría seguir siempre usando la bicicleta con pasto en el neumático? Porque no son compatibles. O sea, en ese momento me llevó hasta allá. Pero no podría seguir funcionando así, porque necesito un neumático con una presión de aire. Entonces, el cristiano, aunque aparentemente a veces puede lograr buenas sociedades con el mundo y con gente que no es cristiana, no, todo bien, tarde o temprano va a salir el cobre a la luz. Tarde o temprano va a salir, porque una cosa no es compatible con la otra. O sea, el Señor no quiere que nazcamos de nuevo para hacer sociedad y buscar amigos del mundo. Él quiere que seamos creyentes y nazcamos de nuevo para alumbrar en el mundo y el creyente se convierta a Él. Esto es duro, porque mis amigos, Dios no dice que es un Dios de amor. Sí, este Dios de amor nos ama tanto que quiere que en este mundo pecador compartamos de su amor y sean salvos, pero no quiere que tengamos sociedad con el mundo. Pero esto es personal. O sea, yo no sé cuáles son sus amigos, yo no sé cuáles son sus sociedades. Pídale al Señor que le dé sabiduría y cuando llegue el momento, no más y ya no más. O sea, sí, sencillo, ya no más. No ame lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Usted va a alcanzar los deseos de los ojos y anhelar y desenfrenarme por eso. Ahí es donde uno se pregunta por qué Dios me puso en el mundo si no quiere que yo comparta con Él. Dice la Biblia que somos peregrinos, estamos de paso en este mundo. Y el mundo que nos espera ahí en su presencia es mucho más deleitable que este mundo. Allá va a haber satisfacción plena. Entonces, no amemos lo que el mundo ofrece. El mundo nos enreda. Mire cómo puede enredarnos y nos damos cuenta. Una familia cristiana. De repente, el hombre es atraído porque puede ganar mucho más dinero. Se empieza a enredar en el mundo. Pasan 20 años y no ve crecer sus hijos, no ve envejecer a su esposa, no disfruta el dinero que tenía con la familia que quería amar,
y han pasado 20 años, porque el mundo lo ha... No estoy diciendo que no podamos tener un tiempo de recreación, que podamos tener un empleo, sino que cuando el mundo lo que ofrece se vuelve mi prioridad, me enceguece y pierdo mi vida. Le preguntaron a un hombre millonario con el dinero que usted y yo no nos podamos imaginar, ¿qué necesitas para ser más feliz? Y dijo, un poco más de dinero. Y lleva como 50 años haciendo dinero. Un poco más de dinero. Hay que tener cuidado con el mundo. El mundo nos engaña. Hacer morir lo terrenal, ya lo vimos. Revestirnos del nuevo hombre y sus hábitos. Efesios 4:17. Busque ahí en su Biblia Efesios 4:17. Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. ¿Se acuerdan qué significa la palabra andar? Un estilo de vida. O sea, que ya el estilo de vida de ustedes no sea como el de los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, anhelando, soñando, queriendo, todo eso. Y el evangelio de hoy, el evangelio más bien hoy día ha sido muy cambiado, porque uno a veces va a congregaciones y lo que dicen es anhele, sueñe, usted puede, póngase metas. Cuando la Biblia me dice a mí, no sea como los demás que andan en la vanidad de su mente, deseando, anhelando, queriendo. No estoy diciendo que usted y yo no podamos tener un anhelo, un deseo, pero aún esos deseos yo los llevo al Señor y que Él supla los que Él quiera. Es más, si los deseos de Él son mejor que esos, que los ponga. Pero como uno tiene la imagen de un Dios aburridor, viejito por allá, que ya no sabe ni qué hacer con la plata, uno no entrega su vida al Señor completamente ni sus sueños. No, yo manejo mis sueños. Pero Dios no es un Dios aburridor. Pidámosle en oración al Señor que nos permita vivir sus sueños. Congregarse no con toros cristianos, sino con otros. Si esta O va aquí. Un toro cristiano, ¿cómo diría? O sea, un buen cristiano. Congregarse con otros cristianos. Eso es muy importante. Conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, pues... Y seguir el propósito de Dios para la iglesia y el individual. Este es muy importante. Seguir el propósito de Dios para la iglesia y el individual. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? En general, para toda la iglesia. ¿Se acuerdan? Mateo 28, predicar el evangelio. O sea, la iglesia tiene que ser luz en el mundo, predicar el evangelio. Siga usted con la gente, predique de Jesús. Y por otro lado, hay un propósito individual. En este proceso de la iglesia, Dios en particular quiere hacer algo con usted. Usted tiene talentos, habilidades que Dios las puede usar para llevar el evangelio. Dígale al Señor que le ayude a hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado con el talento que nosotros tenemos y confundir con querer amputar los talentos. Sí, a veces, tengo los amigos que bailan o los que tienen buen oído para la música, se vuelven cristianos y no, ya, aquí nada de música, usted nada de baile, se queda quietico, usted ya es un cristiano. No, ¿cómo se puede servir o colocar al uso de Dios para su gloria los talentos que tenemos? ¿Cómo podríamos hacerlo? El que pinta, el que corta cabello, el que, no sé, un arte, colocarlo al servicio del Señor, predicar la palabra de Dios. El Señor puede usarme por eso. Ahora, si son talentos que por lo general son usados para el mal, pues pida al Señor que lo ayude a usarlo en el bien. Venciendo a Satanás. Venciendo a Satanás. Satanás, recuerden, nosotros no tenemos que vencerlo en el aspecto de mandarlo al lago de fuego. Jesús lo va a enviar allá al lago de fuego, está vencido en la cruz. Cuando habla de venciendo a Satanás, es tener una victoria diaria sobre lo que él pretende. ¿Ustedes recuerdan qué pretende hacer Satanás? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere hacer Satanás? Dañar nuestras vidas. Un resumen de 3 cosas. Tentarnos. Satanás quiere hacer un ataque directo a los hijos de Dios. ¿La tentación para qué es? ¿Recuerdan para qué es la tentación?
La tentación es para llevarlo al pecado y a romper su comunión con Dios. Las pruebas de Dios no son para eso, porque a veces confundimos las pruebas con la tentación, ¿sí? Pues son cosas distintas. Cuando Dios prueba es para que mi fe sea pulida, para que yo crezca en Él, para que le conozca incluso en medio de las circunstancias. Pero la tentación siempre es para que mi comunión con Dios se rompa y yo caiga en el pecado. Entonces, ¿quién tienta y quién prueba? ¿Quién tienta? ¿Quién prueba? Entonces, cuando usted esté en una situación, tiene que saber si es una prueba o una tentación. Si la situación, ahora, lo interesante es que en medio de las pruebas aparece el tentador. O sea, Dios pueda que lo pruebe a usted. Listo, vamos a quitarle a este todo el dinero. Señor, ¿qué hago? No, pues voy a vivir por fe. Ahí aparece el tentador. Hey, ¿no tienes dinero? Pues, esa señora pues tiene deseos sexuales y está dispuesta a pagar. ¿Usted qué dice? Ay, la bendición de Dios. No, sí, jamás. Porque a veces pasa eso. Sí, estamos con todo lo que nos queda de dinero y hay que pagar un recibo. Y vamos al banco a pagar porque hay que pagar y de al frente se le caen 100,000 pesos. Uy, Señor, la bendición. O sea, ¿cuál bendición? Eso es de Él, devuélvaselo. Entonces, en las pruebas aparece el tentador, pero todas las tentaciones es para ir a pecar y romper mi comunión con Dios. Y la opresión es cuando los demonios influencian externamente a una persona. Eso es opresión. ¿Usted no ha experimentado que usted siente que el diablo está ahí? Sí, o sea, nada bueno, o sea, uno siente que no hay nada bueno, como que el ambiente está pesado, ¿cierto? No, como que no hay paz. Eso es opresión. Y la posesión es cuando a una persona, un espíritu entra en él y pues le hace daño. Eso es lo que quiere hacer Satanás. ¿Cómo vencer a Satanás? Primero, hay que nacer de nuevo. Bueno, esto aplica para todas. Pero si una persona no nace de nuevo, no va a ser liberado en realidad espiritualmente. Busque ahí Colosenses capítulo 1, versículo 13. Yo creo que muchos, si no todos, han escuchado de liberación espiritual. Sí, esa persona necesita una liberación espiritual. La verdadera liberación viene cuando usted nace de nuevo. A una persona puede ser expulsada un demonio. Si esa persona a la cual se le ha expulsado un demonio no nace de nuevo, un espíritu puede volver a entrar en él. Pero si esa persona nace de nuevo, un espíritu jamás podrá entrar en él otra vez. O sea, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, pero puede experimentar oposición, opresión demoníaca. Colosenses 1:13 dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hay dos cosas, miren acá. Todo no creyente está en el reino de las tinieblas, pertenece al mundo. Cuando nace de nuevo, el Espíritu de Dios entra en él y ahora es parte del reino de Dios. Esa es la mejor manera de una liberación espiritual de verdad. Sí, una verdadera liberación espiritual. Entonces, hay que nacer de nuevo para vencer a este, en Cristo, a este ángel. Entregarse totalmente a la voluntad de Cristo, santidad. Si ustedes notan ahí en el tercero tengo cerrar las brechas por donde Satanás busca entrar. ¿A qué hago referencia con eso? Tenemos carne, inclinaciones pecaminosas y el mundo también está contaminado. Nosotros queremos amar a Dios y agradar a Dios, pero ¿qué pasa? Podemos de alguna manera tener unas brechas abiertas que son ese 20% al que no hemos renunciado, que Satanás puede, no estoy hablando de entrar a nosotros ahí, sino de hacer daño. Vea que como se dice, usted conserve ese arroz en bajo. En un momento el hombre puede usar eso y usted fracasar y dañarse su vida. Hay que cerrar brechas. ¿Sí? Contactos que no debamos tener en el teléfono, no le cambiemos el nombre, no más, me olvido ya, borrado. No, pero pues
Por si mi esposa se enoja, pues ya tengo con quién hablar. En serio, es delicado, es delicado. Armarse de la palabra de Dios. Recuerden que el enemigo quiere que usted y yo dudemos. Si usted conoce la palabra, no va a poder hacernos daño en ese aspecto. O sea, no va a poder hacer daño. Conocer la palabra, leer, estudiar la palabra, leer. Y por último, cuidarse de los engaños. Satanás anda alrededor buscando a quién devorar. Anda buscando a ver quién anda por ahí de ocioso. Anda buscando por ahí qué matrimonio no quiere reconciliarse para ver a cuál de los dos le trae su ayudita. O sea, el Satanás es engañoso. Así que mucho cuidado. Entonces, Satanás, la carne y el mundo se pueden vencer bíblicamente. Se pueden vencer bíblicamente. Todas estas incluyen un nuevo nacimiento, obediencia, conocer la palabra, una vida de oración, tener cuidado. O sea, hay tantas cosas que tenemos que examinar. Así que ahí está acerca del enemigo. Recordemos los enemigos del cristiano: Satanás, el mundo. ¿Se pueden vencer o no? Cristo ya los venció, el Espíritu nos da el poder. Así que no tenemos que vivir ahí con ese miedo, sino más bien con prudencia, pero cuidándonos para no caer. Dejemos ahí entonces y oremos al Señor, démosle gracias y a vivir agradados a Dios por lo que Él ha hecho. Señor, te damos gracias, Dios. Y bueno, Padre, si en algún momento, Señor, hemos dejado puertas por ahí abiertas, Padre, ayúdanos a cerrar todas esas brechas, a hacer frente, Señor, a nuestros enemigos, a ser astutos, Señor, para el bien, para identificar, Señor, también los engaños de Satanás, los engaños del mundo, de nuestra propia carne, Señor, a renunciar a su satisfacción, a su placer, por tu placer, por tu deseo, Señor. Ayúdanos a tener un oído fino, Señor, para escuchar a tu Espíritu Santo, Señor. Y que cuando venga la tentación, Padre, podamos ver la salida que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos también aprender a romper sociedades con el mundo, Señor, y vivir una vida santa, agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a tener discernimiento, a sabiduría, Padre. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Y ahí usted con sus ojos cerrados, en voz baja, en su corazón, si quiere, si ha cometido pecado, dígale al Señor que lo perdone. El pecado nos separa de Dios. Y es necesario que se haga a un lado y caminemos con el Señor. Pídale en su corazón al Señor que lo perdone, que lo llene de su Espíritu, que lo limpie. Y como decía Pablo, andemos ahora una vida nueva con responsabilidad. Te damos gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén.